Allí los hechos, de inmediato vamos a entrar con el análisis, como planteábamos desde titulares, ¿qué hay detrás de esta propuesta que será llevada por republicanos al Congreso? Recordemos que en una de las cámaras hay mayoría republicana. De esto en clave latinoamericana vamos a profundizar. Para ello nos acompaña Ramón Grossfogel, profesor puertorriqueño en la Universidad de California en Berkeley, intelectual destacado sobre asuntos relacionados con la descolonización del poder y el conocimiento. Profesor, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias. Vi a usted muy atento a este informe. ¿Cuál es primero su opinión en el marco de esta coyuntura? Ahí está clara la respuesta del gobierno del presidente López Obrador. No vamos a permitir ningún tipo de injerencia y que se olviden del envío de tropas norteamericanas del gobierno de Estados Unidos a territorio mexicano. Bueno, la respuesta de López Obrador es impecable. O sea, realmente es una respuesta de afirmación de la soberanía de México y de respeto y dignidad frente a una falta de respeto imperial de los Estados Unidos, en este caso de un senador republicano. Pero lo más irónico de todo esto es que si hay un Estado fallido en nuestro hemisferio, es el Estado norteamericano, que ha estado fallido, por un lado, porque es el Estado que más invasiones ha hecho en el mundo, es un Estado que ha violado la soberanía de muchos países, que ha asesinado a millones de seres humanos, pero que además ha estado en complicidad con el narcotráfico a escala mundial. Esto hay analistas, La política de la heroína es un libro muy importante de un analista norteamericano que muestra la vinculación que tiene la agencia de inteligencia norteamericana, el ejército, con el narcotráfico, desde la heroína hasta la cocaína. Por ejemplo, en la guerra de Vietnam, el triángulo de Laos, Vietnam y Camboya era un triángulo controlado por la CIA, donde se producía la heroína para el mundo. Luego, en la invasión de Afganistán, se convirtió Afganistán en el exportador número 1 de heroína. Luego sabemos que el propio Estado americano ha estado armando a los grupos mafiosos, a los carteles mexicanos, y eso fue un escándalo durante la administración Obama, porque en un momento se descubrió que la administración Obama estaba pasándole armas de mayor calibre que el que tiene el ejército y la policía mexicana a los carteles, y eso fue un escándalo. Y la excusa era realmente inverosímil, que esa iba a ser la ruta para descubrir cómo funcionaban los carteles dentro de México. Era una excusa bastante traída de los cabellos. Sí, una cosa que no tenía ningún sentido, que de hecho, si eso es lo que tú estás buscando, ¿por qué le das armas de mayor calibre a la que tiene el ejército mexicano y la policía mexicana? Bueno, eso no se sostiene en ningún lugar. Para mí queda muy claro lo que estaban haciendo. Lo que estaban haciendo era, porque en ese momento estaba Calderón, y claro, estaban provocando una guerra contra las drogas, del cual el presidente Calderón se entregó completamente a ese proyecto, de hecho, apoyando un cartel contra el otro, como todo el mundo en México sabe, y lo que buscaba con eso era destruir cualquier potencial de una política de izquierda. Acordémonos que le robaron las elecciones a López Obrador en el 2006, acordémonos que Estados Unidos estaba nervioso de que ganara un gobierno de izquierda, un gobierno progresista, y entonces para evitar eso intentaron hacer lo que han hecho toda la vida en Colombia, que es que siempre le juega a favor a la derecha, que es generar situación de violencia en la guerra contra las drogas, situación de terrorismo, etcétera, que haga que la población pida seguridad ciudadana, como decía Uribe en las elecciones. Y entonces eso fue lo que hizo Calderón y claro, ganó las elecciones. Siempre que, o se las robó, mejor dicho, pero siempre que hay políticas de este tipo, donde la gente, los ciudadanos se sienten inseguros porque hay violencia producto del narcotráfico acá o producto de los yihadistas allá en el Medio Oriente, que son ambos financiados y armados por los Estados Unidos, gana la derecha. La derecha tiene todas las de ganar. Entonces, eso es una política muy vieja del Imperio Americano y esas cosas no se dicen. Fíjate que ahí estamos hablando como de una situación donde Estados Unidos ahora se siente en total descaro de decir vamos a entrar ahí porque estos carteles no sé qué. Bueno, pero si ustedes hasta los han estado armando, fomentando, etcétera. Además,
Y ahora con la excusa, profesor, del fentanilo, que es un verdadero problema de salud pública dentro de Estados Unidos. Uno se pregunta, ¿y cuáles son las políticas clave que realmente atiendan ese problema tan complejo que se le salió de las manos al Estado norteamericano? Claro, fíjate que los consumidores de drogas más grandes del mundo son los norteamericanos, los estadounidenses. Son los consumidores de drogas más grandes del mundo. Entonces, toda la política del Estado americano no va a bregar con los problemas que llevan a esa población a consumir drogas en cantidades desproporcionadas, sino a entonces criminalizar los países de los cuales viene alguna de estas drogas, ¿entiendes? Entonces, y sin hablar de la complicidad que tienen estos estados. Sí, eso que usted dice, profesor, es muy importante, porque si salen drogas de distinto tipo, no solamente fentanilo, de Colombia, de Centroamérica, de México, llegan a Estados Unidos, allí las redes continúan. Pero eso está prácticamente invisibilizado, profesor. Totalmente. Entonces, es una excusa que usan. Por un lado, muchos de esos carteles de droga termina el dinero en Wall Street, que es una cosa, por eso es que muchas veces fomentan estas cosas, porque toda esa droga que se vende y el mercado billonario de droga termina siendo lavado en Wall Street, pero además es un tema de justificar entonces intervención militar y política en los países a nombre de la guerra contra las drogas. Cuando sabemos, por ejemplo, el caso de Colombia es un clásico, donde a nombre de la guerra contra las drogas estaban todo canalizado hacia el llamado Plan Colombia. El llamado Plan Colombia, pero iba todo dirigido contra las guerrillas, contra los movimientos populares, contra los movimientos que están poniendo en cuestión las políticas del Estado imperial en Colombia. Entonces, realmente esto es como un pretexto, esto de guerra contra las drogas, para ellos intervenir. ¿Por qué piensa usted que dicen esto los republicanos, que seguramente siempre lo habrán pensado, no les quedó suficiente con la guerra en que le quitan una gran parte del territorio mexicano y la absorbe Estados Unidos? ¿Será que se sienten demasiado seguros de las elecciones que vienen? ¿Será que saben que puede pasar algo dentro del Congreso, una de las cámaras con mayoría republicana? Sí, esto tiene dos caras. Por un lado es propaganda electoral, que como bien dijo el ministro de Relaciones Exteriores de México, hay un tema electorero en todo ese debate, pero no podemos subestimar el tema, porque Estados Unidos ha estado haciendo eso, interviniendo en nuestros países a nombre de la guerra contra las drogas. Entonces, no podemos dejar pasar eso, y por eso el presidente López Obrador ha dado una respuesta contundente y no lo ha dejado pasar, porque sabemos ya el uso y el abuso que hacen de este tipo de política, de decir, hay un problema de drogas en tal país y allá se meten y hacen barbaridades. Recordemos aquí cuando Chávez rompe con la DEA. Si se recuerdan, Chávez le pasa no sé cuántas toneladas a la DEA y a Miami llegó, creo que la mitad. ¿Dónde estaba el resto? Esa fue la pregunta que se hicieron aquí. Nosotros entregamos esta cantidad, ¿cómo es que en Miami llegó esta otra cantidad? Porque hay una complicidad de la DEA, del Estado americano y de estos carteles en términos del tráfico de drogas, porque trabajan juntos. Claro, y pasan luego a un estado, producto del lavado de activos, del lavado de dinero, a un estado de legalidad. ¿Existe un estimado, profesor, del PIB que implica esto para Estados Unidos? Bueno, para Estados Unidos estamos hablando de una proporción enorme del PIB de los Estados Unidos, es todo este dinero ilegal que entra vía el negocio de las drogas, que entra a la banca. Esto es una cosa que no se habla, pero la mayor parte de las ganancias de estos carteles van a parar a los bancos de los Estados Unidos, a Wall Street, la bolsa de valores, y así por el estilo. Y por eso entonces es que los grandes narcos dentro de Estados Unidos son intocables. De Claro. Eso realmente tampoco se habla. Tampoco se habla, porque siempre se habla de carteles por allá. Así es. Pero los carteles grandes, y los que mueven el pastel de la droga en el mundo, están en los Estados Unidos y son intocables. Y son intocables. Hay otro hecho, profesor, del que quiero aprovechar esta conversación con usted, y es en este marco lo que significa para Estados Unidos nuestra América Latina. No solamente cómo nos ven como su patio trasero, sino lo que significa realmente, en la voz de la jefe del Comando Sur de Estados Unidos, que lo dijo hace unos meses, pero vale la pena recordarlo. Así lo decía.
Why this region matters, with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle: Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude, discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil, copper, gold. We have the Amazon, lungs of the world. We have 31% of the world's fresh water in this region too. I mean, it's just off the charts. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security, and we need to step up our game. Pues así lo decía la jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson. No sé, profesor, si vale este nivel de sinceridad para que estemos alertados. Sí, yo creo que vengo diciendo hace tiempo, y creo que lo dije en este programa hace unos meses, de que viene una nueva escalada del imperio hacia América Latina. Usted lo dijo el año pasado, hace unos 6, 7 meses más o menos, Exactamente, aquí en este programa. Dije que viene una nueva escalada por una sencilla razón, porque el imperio está en decadencia, perdieron las guerras, ahora que recuperaron los mercados europeos con ese golpe de Estado internacional, ese jaque mate que han hecho con la guerra de Ucrania, la provocación a Rusia, y sacar todas las empresas rusas del mercado europeo y reemplazarlas con empresas americanas, es decir, han vuelto a colonizar a la Unión Europea, se ha puertorriqueñizado la Unión Europea, pues ¿a dónde van? Perdieron las guerras del Medio Oriente, no van para allá. Perdieron la guerra comercial con China en África, no van para allá. Perdieron la guerra comercial con China, con la India, con Irán, con medio mundo en Asia, no van para allá, excepto a provocar otra guerra como la de Ucrania, pero con Taiwán y China. Entonces, ¿para dónde van? Vienen para acá. Y esta señora, la comandante del Comando Sur, acaba de confirmar lo que vengo diciendo hace tiempo. O sea, sí, y además con tal desparpajo que lo dice. Con un descaro. O sea, todo lo que le ha salido por la boca son no sé cuántas violaciones a las leyes internacionales. Todo lo que le ha salido por la boca a esta señora. Pero lo dice sin ninguna vergüenza y sin ninguna fiscalización internacional. Debería estar el Consejo de Seguridad de la ONU interviniendo ante las declaraciones de esta señora, que está llamando claramente a saquear el continente. Ve el continente y los recursos de este continente como de ellos, como si fuera propiedad privada de ellos, y ve con un descaro increíble la legalidad de violar la soberanía de los países. O sea, está llamando a que esto es una prioridad para ellos, volver aquí y a quedarse con todo la riqueza que tiene nuestro continente. El mantenimiento de la doctrina Monroe. Bueno, estamos a 200 años de la doctrina Monroe, ¿no? Que se celebran 200 años este año, y aquí la tiene, pero clarita, nuevamente 200 años después, lo vemos aquí de una manera descarada. América para los americanos, está hablando con claridad de que los enemigos tienen que salirse. En otras palabras, ellos vienen aquí ahora con una nueva escalada para sacar a China, a Rusia y a todos los países que ellos consideren una competencia frente a la decadencia en que ellos están. Es lo único que les queda. Aquí se juegan, es vida o muerte para el imperio de América Latina, porque aquí se juegan su estatus imperial. Pero si ya tienen a Europa, profesor, y está Alemania, está Francia, está Reino Unido. Europa no tiene los recursos que tiene América Latina. Europa, ese es el secreto. Ese es el secreto. Europa es un lugar sin muchos recursos. No tiene petróleo, no tiene gas, no tiene litio, no tiene casi nada. Entonces, América Latina es un continente muy rico, con todas las riquezas que ella menciona, incluyendo litio, gas, petróleo, etcétera, y menciona a los países y todo. Es un descaro increíble. Y hasta minerales raros. Hasta minerales, o sea, que necesita el Pentágono para el armamentismo, que necesitan para la industria electrónica, cuánta cosa. Y entonces, esta señora está haciendo un llamado a volver con fuerza a América Latina, es decir, a una nueva escalada hacia América Latina. Entonces, nosotros tenemos que estar con el ojo abierto, tenemos que estar con la atención puesta aquí, porque esa nueva escalada ya empezó. El golpe de Estado en Perú, el golpe de Estado en Brasil, el lawfare contra Cristina, etcétera. O sea, vienen nuevamente a otra escalada y tenemos que estar preparados. No podemos estar, dormidos en las pajas, creyéndonos que la escalada anterior ya pasó, perdieron y se van a ir. No, perdieron la pasada escalada, la han perdido, pero viene una nueva.
y tenemos que estar alerta porque esta puede ser mucho peor que de todo lo que hemos visto. Porque en contraposición, muy peligroso esto que usted nos dice, profesor, pero en contraposición vemos que están retornando gobiernos de izquierda a nuestra América Latina. En particular recuerdo, por ejemplo, una entrevista que tuvimos aquí en nuestra pantalla con el presidente de Bolivia, Luis Arce, y el tema del litio. Él decía, el litio es del Estado, es del pueblo boliviano. Recuerda que hubo un golpe de Estado en 2019 en contra del entonces presidente Evo Morales, hace muy poco. Y él decía, pero quien va a distribuir dentro del Estado boliviano es China, así que habrá que tener mucha atención con Bolivia de nuevo. Sí, porque con el caso, por ejemplo, el caso de Bolivia, pero no solamente en Perú, porque en Perú se renovaban todas las contratos y las concesiones mineras en el 2023, en este año. Entonces ese golpe es un golpe que busca precisamente renovar esos contratos, que son contratos horribles desde el punto de vista de los intereses del pueblo peruano. Son un contrato bajo la constitución fujimorista, neoliberal, que le ha entregado las riquezas del país a las multinacionales. Y se firma por 30 años más. Por 30 años se firma. Entonces es un año crucial, por eso dan el golpe, porque no quieren que eso se negocie por el gobierno de Castillo. Querían que eso esté negociado por estos golpistas que han estado entregados por décadas a los intereses de las multinacionales. En conclusión, con eso lo despido, profesor. Debemos estar muy alerta en todos los rincones de nuestra América Latina. Así mismo. La lucha sigue. Muchísimas gracias. Bienvenido siempre. Muchas gracias. Muchas Tatiana. gracias.